Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Seamos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Solo déjenme chequear el volumen. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Pueden pasar los niños a escuela bíblica. Y le voy a invitar a que abramos nuestra Biblia en Josué 3. Josué 3 del 1 al 6. Josué 3 del 1 al 6. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Josué 3 del 1 al 6. Saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan en la transmisión, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder estar con cada uno de ustedes, aún en la distancia. Amén. Es una bendición, hay muchos hermanos que están pendientes. Quiero agradecer también a muchos hermanos que han estado pendientes de mi salud. Voy evolucionando mejor, voy sintiéndome mejor. Hay situaciones o hay momentos que es normal, ¿verdad? Esto. ¿Ok? Bueno, dice Josué 3 del 1 al 6. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán. Y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permites una vez más poder abrir tu palabra, poder meditar en ella, que ella pueda traer, Señor, el alimento que nuestras almas necesitan, que puedan saciar esa sed que hay en nuestras vidas, que puedan traer paz, consuelo, fortaleza, ánimo a nuestros corazones. Amén y amén. Amén. Puede tomar asiento. La meditación de esta mañana es conquistando nuestra voluntad. Amén. ¿Qué es la voluntad, hermanos? Partamos de ahí con respecto a qué es la voluntad. Bueno, nosotros estamos formados por espíritu, alma y cuerpo. Dentro del alma está el conocimiento, amén, las emociones y la voluntad. Entonces, el alma se divide en 3. El alma se divide en el conocimiento que tenemos, porque todos hemos adquirido un conocimiento, ¿verdad? El otro es los sentimientos. Estoy triste, estoy alegre, estoy enojado, estoy preocupado, esos son los sentimientos. Pero el tercero es la voluntad. Es si lo hago o no lo hago, o cómo hacemos las cosas. Entonces, la meditación de esta mañana es conquistando nuestra voluntad. Es decir, podríamos decir conquistando nuestra alma, pero esa parte de nuestra voluntad. Fíjese y lo podemos ver en el hecho de
la conquista de Canaán. Canaán es figura de nuestra alma. Lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Pero Canaán es figura de nuestra alma. En Canaán habían 33 reyes. Amén. Que había que gobernar, que había que conquistar, que había que limpiar. Porque fíjese que cuando usted lee la palabra de Dios, se da cuenta que cuando el Señor le promete a Abraham la tierra de Canaán, no era porque el Señor quería ir y a sacar a todos esos pueblos, sino que el Señor le dice a Abraham, te voy a dar esa tierra porque esta gente se ha vuelto perversa. No era porque Abraham te voy a dar una tierra y voy a matar y quiero que mates a todos estos. No, 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 no. ¿Cuántas veces el Señor habrá mandado? Porque no lo sabemos. No lo dice la palabra, no hay, pero conociendo el carácter del Señor, si Él mandó a Jonás a Nínive y Él mandó a su Hijo para nosotros, entonces tuvo que haber en algún momento, tuvo que haber enviado a alguien o a muchos a estos pueblos y habían corrompido tanto la tierra. Hermanos, puso a un Noé 120 años a construir un arca y la gente no se convirtió. No fue porque el Señor, me lo voy a hacer pedazos. No, 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 por favor. No. Sino que viene el Señor y manda a un Noé 120 años. Un Noé que dice su palabra que fue perfecto en sus generaciones, que se había cuidado. ¿Quién eran sus antecesores? Un Enoc, un Matusalén. Y entonces el Señor viene y mandó señales, mensajes, y la gente no atendió. Ahora pasa lo mismo. Josué, como figura de conquistador, entra a Canaán para conquistarla. Ahora usted y yo tenemos al Espíritu Santo para conquistar esas 33 áreas que hay en nuestra alma, porque es una figura. Entonces, dentro de esta conquista, necesitamos conquistar nuestros pensamientos. ¿Qué pensamos? ¿Cómo pensamos? Porque una cosa es el conocimiento, ¿verdad? Usted y yo tenemos un conocimiento. Y otra cosa es el sentimiento. Pero la voluntad es si pienso algo o no pienso algo. Esa es mi voluntad. Mi voluntad es si hago algo o no hago algo. Mi voluntad es si yo digo algo o no lo digo. Pero parte de mi pensamiento. ¿Cómo está nuestro pensamiento? Ahora, ¿qué es lo que busca el Señor de nuestras vidas? Que podamos rendir nuestra voluntad a Él. Y cuando se rinde la voluntad al Señor, hay una bendición para nuestras vidas. Hay una transformación. ¿Dónde comenzó eso? En la salvación. Porque en la salvación se dio, aparte de la salvación, se dio la justificación. ¿Por qué? Porque la justificación es que ahora nos podemos acercar al Señor. Justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios. Pero también allí inició algo que se llama regeneración. Y la regeneración tiene que ver con nuestros pensamientos. Entonces, aquí vemos un ejemplo de un pueblo que tenía que pasar el río Jordán y entrar a la tierra. ¿Por qué no se fueron rectamente para poder entrar? Porque venían de Egipto, venían del sur. Porque fíjese que estaba Canaán y la estrategia fue entrar por en medio para poder dividir tanto a los reinos del norte como los reinos del sur y no tener a todos en contra. Era una estrategia de parte del Señor. Entonces, fíjese que cruzar el río Jordán presentaba graves problemas para el pueblo de Israel y al frente de esto estaba Josué.
conquistar nuestros pensamientos o conquistar nuestra voluntad, verá que muchas veces se puede ver como un grave problema, porque nos cuesta, porque nuestra alma está inclinada al mal. Pero hay una diferencia. Hoy usted y yo tenemos al Espíritu Santo, que es el que va delante de nosotros. Fíjese que alguno de esos problemas que tenía Israel es que en esa época, el 3:15, por favor, el río estaba crecido. Dice, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, oiga, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. ¿En qué tiempo el Señor llevó a Israel? Podríamos decir, en la primavera, en el inicio de un año. Lo llevó cuando había alimento. No lo llevó cuando había escasez. Entonces, había algo, mire, quiere decir que aparte de cruzar el río, estaba desbordado. ¿Por qué? Porque acababa de pasar el invierno. Amén. Acababa de pasar el invierno, había llovido y en muchas de las montañas se hace nieve y estaba deshielándose también. Entonces, era el tiempo de la siega, era el tiempo de la cosecha. El Señor a usted y a mí no nos va a exigir que rindamos nuestra voluntad sin darnos las herramientas, sin darnos el alimento necesario, y nos ha dado su Espíritu Santo. Fíjense que es probable que casi 2 millones de personas con su ganado y posesiones eran las que debían de cruzar. Y hay algo muy importante, este cruce debían de hacerlo en un solo día mientras había luz. Ahora, muchas personas pensaron que era una tarea imposible de lograr. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a pensar un momento, Señor, qué difícil es rendir mi voluntad? Qué difícil es dejar de tener malos pensamientos. Y malos pensamientos no solo tienen que ver con la parte sexual. Porque bueno, decimos malos pensamientos, lo primero que se nos viene a nuestra mente es lo sexual. No. Envidia, celos, ira, etcétera. Ahora, otros creyeron que era mejor esperar a que el río tuviera menos agua. ¿Cuántos de nosotros decimos, Señor, un día le voy a decir al hermano que quiero servir o que quiero hacer algo cuando esté espiritualmente mejor? Hermano, eso nunca va a pasar. Porque a que usted espere que usted mismo puede doblegar su voluntad o que yo pueda doblegar mi voluntad, hermanos, solo no podemos hacerlo. Dice el apóstol Pablo, vosotros estabais muertos, pero vino el Señor y los vivificó. Necesitamos al Espíritu para poder hacer esto. Para algunos sería mejor que los soldados fueran primero, ¿verdad? Y conquistaran allá. ¿Sí? ¿Verdad que era lo más lógico? No, que vayan los hombres que conquisten. Y fíjese que el Señor metió a todo el pueblo. Metió a mujeres, metió a niños, metió al ganado, las posesiones que tenían. Muchas veces nosotros no podemos hacer secciones. Tenemos que meter toda nuestra mente, toda nuestra voluntad. Hermanos, y también eso incluye que como familia podamos buscar esto. Entonces, el cruce del río Jordán y la conquista de Canaán son figuras de cómo nosotros, creyentes, debemos de rendir nuestra voluntad, vencer nuestra alma, vencer nuestros deseos al Señor. Ahora, algo muy importante, no podía haber conquista de Canaán sin primero cruzar el Jordán. Hermanos, desde lejos, desde allá viendo cómo era Jordán, cómo era Canaán, no se iba a conquistar. Hermanos, nos tenemos que meter al río, tenemos que cruzar, tenemos que tener una lucha en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esto trae bendición. Entonces, el primer punto, y quiero ver, y vamos a ver 3 puntos en esta mañana. Para vencer nuestra voluntad, o para conquistar nuestra voluntad, necesitamos
obediencia. Primero, obediencia. El versículo 3 del capítulo 3 dice: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar, saldréis. Hermanos, mire dos cosas. Vosotros saldréis de vuestro lugar. Hermanos, tenemos que salir de nuestra comodidad y marcharéis en pos de ella. Significa un caminar. Entonces, fíjense que aquí al pueblo de Israel se le da una orden, y es que debían de obedecer a Dios y a Josué. Usted y yo tenemos una orden. Debemos de obedecer al Señor y al Espíritu. Debemos de obedecer al Señor y a su palabra. ¿Quién era el autor de esto? El Señor. Y su victoria, Él ya la había dado. Por lo tanto, debía ser obedecido sin la menor duda. Hermanos, ¿por qué para algunas cosas nosotros tenemos duda, pero no para hacer algunas cosas? ¿Por qué para ir a pedir un trabajo o para ir a hacer un trabajo que tal vez nunca lo hemos hecho? ¿Quién de nosotros alguna vez se ha aventado a hacer algo, es decir, se ha tirado o se ha aventurado a hacer algo sin tener conocimiento, una idea? Yo me recuerdo que una vez llegué a una entrevista de trabajo y me dijeron: ¿y usted puede manejar este tipo de equipos? Sí, le dije yo, y nunca lo había hecho. Tenía una idea, pero nunca había tocado uno. Yo dije, bueno, yo puedo. Pero ¿por qué muchas veces hay dudas o comodidad con respecto a nuestra voluntad? ¿Cuándo llegará el día que podamos decir: Señor, ya no quiero fallarte con mis pensamientos? Filipenses 3, 13 y 14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué hago? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. El pueblo de Israel tenía dos opciones: o quedarse de ese lado y regresar a Egipto, o entrar a Canaán. Usted y yo tenemos dos opciones, hermanos: o seguir con nuestra voluntad que gobierna sobre nuestro cuerpo, o rendir nuestra voluntad al Señor. Dice el 14: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, no se puede obtener una victoria sobre nuestra alma, sobre nuestros deseos, sobre nuestra voluntad, si en nosotros no hay obediencia a su palabra, que es el primer paso. Se le dijo a Israel: cuando oigáis y veáis que los sacerdotes se mueven, vosotros saldréis de vuestro lugar. ¿Qué es lo primero que la palabra nos pide? Que dejemos nuestra comodidad. ¿A qué me refiero comodidad? ¿Cuántos de nosotros somos creyentes cómodos? ¿Cuántos de nosotros aplicamos la palabra a lo que nos conviene, pero no a lo que el Señor quiere? ¿A cuántos de nosotros nos cuesta vivir de una manera ordenada? ¿Cuántos todavía nos seguimos seguimos acomodados a una manera de pensar, a una manera de actuar? Mire, obediencia. ¿Qué es lo primero que tenían que cruzar? El Jordán. Y Jordán significa el que desciende. Nuestra voluntad no la puede tomar el Espíritu del Señor si nosotros no nos descendemos, es decir, no nos humillamos.
¿qué se le pidió a Naamán? Que descendiera 7 veces. ¿A dónde? En este mismo río, en el Jordán. Me decía un hermano, me dice, mira, me dice, yo fui a Israel y fui a conocer. Y yo esperaba ver, me dice, un río espectacular. Así me decía, yo esperaba ver un río espectacular. Y era un río como cualquier otro, me dijo. Y hay partes, me dijo, que está todo lleno de maleza. Es un, es un río común y corriente. Es que mira, hermanos, humillarnos no tiene ningún atractivo. Y no estoy hablando de humillarnos ante los demás, no, humillarnos ante el Señor. No tiene ningún atractivo, pero tiene grandes bendiciones que muchas veces nuestra alma, es decir, el conocimiento lo tenemos y sabemos en nuestro conocimiento, en nuestra alma, de que tenemos que rendirnos, ¿o no? Tengo el conocimiento, tengo el sentimiento, porque en la parte de mi alma me dice, sí, has pecado, o no nos culpa nuestra conciencia. Claro que sí, pero nuestra voluntad, ¿verdad? Es como cuando un niño está todo malcriado, está enojado y se le dice, sentate, se sienta, pero por dentro dice, estoy parado. ¿O no? ¿O usted como padre alguna vez no ha regañado a su hijo y usted le ve en la cara que está más rebelde que saber que puede? Así no ve el Señor. Muchas veces el Señor, sí Señor, aquí estoy, vine a la iglesia, pero yo no. ¿Verdad? Pues hay una lucha interna en nosotros. Pero ¿qué dice el Salmo 138:6? Porque Jehová es excelso y atiende al humilde. ¿A quién atiende? Ah, por eso muchas veces el Señor no nos escucha. Porque como hay orgullo, altivez en nuestras cosas, dice, más al altivo, más al que no se quiere descender al Jordán, ¿cómo era Naamán? Altivo. Pero mire, era tan preciado por el rey, por su rey, que lo seguía manteniendo en el cargo a pesar de la enfermedad. Era tan, mire, es que Naamán tenía que haber sido un buen hombre para que aquella sierva, porque se cree que tal vez era una esclava, dice, si mi señor, no dijo el patrón, este maestro, el general, este hombre, no, 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 oiga, la sierva aquella, mire qué bendición que el Señor permitió que esta joven o esta mujer llegara en esa condición donde Naamán y le dijera, si mi Señor fuera allá donde el profeta, lo sanaría. Quiere decir que aún esta mujer en esa condición tenía un afecto, un cariño por Naamán, era una buena persona. ¿Cuántos de nosotros somos buenas personas? Porque somos buenas personas. A todo mundo le caemos bien, con todo mundo nos llevamos bien, pero mire, no me toque el orgullo porque no saben la fiera en la que me convierto. Entonces, ¿cómo puedo yo doblegar mi orgullo, mi altivez? Obedeciendo a su palabra. No hay cambio en nuestras vidas mientras no haya obediencia y sujeción a su palabra. Es difícil, oiga, es difícil cumplir la palabra de Dios. Antes que me conteste sí o no, Salmo 19:7. ¿Qué dice Salmo 19:7? ¿Sí? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al... Ah, entonces no es que la palabra es difícil de aplicarla, es que nosotros la volvemos difícil porque nuestra voluntad está en contra de la obediencia a Dios. No es otra cosa. Porque si hace sabio al sencillo,
¿Y sabe cuál es el problema que muchos tenemos? Es que nosotros somos sabios en nuestra propia opinión. ¿Se acuerda que lo vimos el domingo pasado? ¿Cuál era el problema? Que eran duros de cerviz. Por eso hay mucha gente que sigue fracasando. Hay mucha gente que está empobrecida espiritual y económicamente y en dificultades porque son tercos. Entonces, las instrucciones de Dios son sencillas o fáciles de entendimiento. Nosotros las volvemos difíciles. Amén. Segundo punto, ¿qué necesitamos para conquistar nuestra voluntad? Necesitamos disciplina. Un ejemplo, ¿cuántos de nosotros tenemos una disciplina de levantarnos a una hora? Hay gente que es un relojito, ¿verdad? A las 5 de la mañana o a las 6 ya están despiertos. Es una disciplina, ¿verdad? A la hora de irse a acostar, usted no le puede decir, mire, hagamos algo después de las 9 de la noche, porque dice, no, a esa hora yo ya estoy acostado, yo me tengo que dormir. Disciplina. Versículo 3:4 de Josué 3:4, dice, oiga, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto, gracias, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Había que tener una disciplina para seguir el arca. Entonces, necesitamos una disciplina para seguir la palabra del Señor. ¿O no? Mire, esto se puede ver en el ejército. Todo el que llega al ejército, no todo el que llega a un ejército o entra en el ejército es disciplinado. Pero verdad que ahí le enseñan a que sea disciplinado. Ahora, fíjese que aunque lo podemos leer ahí, había que mantener una distancia aproximadamente de 914 metros del arca. El arca era símbolo de la presencia y dirección de Dios. Ahora, esta distancia, y yo quiero hacer una aclaración aquí, esta distancia era para que el pueblo pudiera ver el arca, no para estar alejados de Dios. Nosotros debemos seguir su palabra, pero lejos del mundo. Amén. Porque si alguien me dice, hermano, pero dice que había que estar, no, retirado del arca, lejos. No, era para que todo mundo la pudiera ver, para que pudieran ver la señal. Entonces, ahora, ¿para qué sirve la disciplina? La disciplina nos ayudará a mantenernos enfocados en nuestra vida espiritual. Al perder de vista lo espiritual, es donde vienen los problemas. Y muchos somos indisciplinados. El Señor iba delante de ellos marcando el camino. El Señor ahora, por medio de su Espíritu Santo, nos marca el camino a usted y a mí. Ahora, fíjese que aquí hay algo que me gusta, mire lo que dice aquí, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Oiga, y aquí está la aclaración, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Ellos no conocían este camino después del Jordán. Pero el Señor les dice, yo se los voy a marcar. Yo se los voy a enseñar. Hermanos, ¿cómo vamos a rendir o conquistar nuestra voluntad y nuestros pensamientos si no tenemos disciplina de su palabra? Porque ¿para cuántos de nosotros el gobernar nuestros pensamientos es un problema? ¿O no? ¿Sabe por qué? Porque nadie puede leer nuestros pensamientos, ni Satanás. Pero Satanás y los demonios sí pueden ver nuestra reacción. Eso sí lo ven. Cuando un hombre ve a una mujer y la ve de más, y también hermana, cuando las mujeres ven a un hombre, el enemigo
vio la reacción. No pudo leer sus pensamientos porque no puede. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que el Señor sí puede leer nuestros pensamientos. Y muchas veces le tenemos más temor a que el enemigo pueda ver nuestra reacción, a que el Señor lea nuestros pensamientos. ¿Cómo podemos tener control de nuestra voluntad, de nuestros pensamientos? Al seguir su palabra. Porque usted y yo no conocemos lo que está por delante y el Señor sí. Ahora, la disciplina nos ayudará a no salirnos del camino. Proverbios 14:12, por favor. Que dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Déjeme, por favor, ocupar esta palabra. Tomando en cuenta que camino habla también de decisiones, amén, ¿ok? Entonces, yo voy a hacer un cambio, no es que está allí, yo, por el hecho de que camino también es decisión. Entonces podría ponerle, hay pensamientos que al hombre le parecen correctos. Hermano, ¿y qué de malo está apreciar la belleza de una mujer? Podría decir un hombre. Pero el problema no es eso. El problema es lo que queda después. El problema son los pensamientos que pueden venir después. Y dice, pero su fin es camino de... Ah, ¿y qué dice la palabra con respecto a nuestros pensamientos? ¿Que dónde se origina el pecado? En nuestra concupiscencia. Y da a luz el pecado. Y después va, no, pero ya pecamos. Y después va y lo ejecutamos. ¿Qué nos ayuda, hermanos, para tener el control de nuestra voluntad? Ser disciplinados en el Señor. ¿Disciplinados en qué? En orar. Disciplinados porque cuando de nosotros llegamos a la hora del trabajo, atendemos a un cliente, vamos y todo lo demás y quedamos bien. Pero ¿cuántos de nosotros no tenemos una disciplina? No estoy hablando, hermanos, porque, mire, si usted puede hacerlo, sería qué bendición, ¿verdad? A una hora, decir, a esta hora, hermano, mire, hay otras religiones que tienen una disciplina porque les es impuesta. A ellos les han dicho que si no rezan o no oran tantas veces al día, hay gente que deja de hacer lo que sea, van manejando y llegó la hora y paran y aunque lleven pasajeros y un taxista o alguien, paran, se bajan, hace su ceremonia y todo lo demás. ¿Y a cuántos de nosotros nos da pena orar cuando comemos? Quiere decir que el tener disciplina en nuestras vidas trae bendición. Hebreos 12, 5, 6 dice, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijos míos, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido el Espíritu Santo el que nos reprende en nuestros pensamientos? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Qué necesitamos? Disciplina. Y tercer punto, ¿qué necesito yo para poder conquistar nuestra voluntad? Santidad. Ay, hermano, entonces hemos visto obediencia, disciplina y ahora viene un tercer punto, santidad. Dice el 3:5 de Josué. Y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas
entre... Entonces, mire. Entonces, déjeme antes de continuar. Perdón que me emocione, pero es que mire, ¿quién de nosotros no quiere maravillas en nuestras vidas? Pero necesitamos obediencia, disciplina y santidad. Santificados, fue el último punto, santificados. Ya les dije, ustedes tienen que obedecer, tienen que ser disciplinados y tienen que santificarse. Porque al tener de estas tres cosas, va a haber maravillas. Entonces, ¿cuál es el beneficio de conquistar nuestra voluntad? Las maravillas de Dios en nuestras vidas. Fíjese que aquí está pidiendo el Señor santidad delante de Él. Hermanos, ¿verdad que todos en la iglesia somos santos? ¿Verdad que aquí en la iglesia cuando estamos, verdad que tratamos aún de no tener malos pensamientos? No, Señor, ayúdame. No, que no se me venga esto ahorita. No. ¿O no es así? ¿O quién no? Hermano, ¿quién no ha tenido luchas con nuestros pensamientos aún estando en la iglesia? ¿Quién de nosotros no ha estado un día levantando las manos y nos dice en nuestra mente, ajá, pero ayer estaba viendo tal cosa, ¿verdad? ¿O no? Porque aún hasta nuestra propia alma nos acusa, nuestra conciencia nos acusa. Fíjese que Josué no ordenó purificación del tipo ceremonial, no pidió que hubieran lavamiento de cuerpos. Estaba hablando de una purificación espiritual que busca relacionarse bien con el Señor por medio del examen personal. ¿Qué estaba pidiendo Josué? Pónganse a cuentas. Está hablando del arrepentimiento, la confesión de pecados y la súplica de la limpieza. Entonces, para experimentar las maravillas y bendiciones de Dios como su revelación, debemos de vivir una vida purificada, una vida en santidad. ¿Por qué? Porque una vida de santidad nos permitirá vencer nuestra voluntad, conquistarla, vencer a nuestros deseos. Porque hermanos, ¿cuántos se quedan solo con el pensamiento o nos quedamos solo con el pensamiento? No puedo ir a pecar porque ya sería el colmo. Es como la persona cuando tiene problemas de azúcar, ¿verdad? Y siempre hay una hermana que ella hubo un tiempo que estuvo con azúcar, con problemas de diabetes, prediabetes, y me decía, antes de que me dijeran que tenía diabetes, nunca a mí me gustaba tomar, bueno, no nos paga nada, pero la Coca-Cola. Y no era aquello de que, sí me la tomaba. Cuando me dijeron, señora, usted tiene diabetes o prediabetes, mira, me dice, era una necesidad en mi cuerpo por tomarme una de esas. Ahora, muchos tenemos pensamientos y no los ejecutamos, muchos porque no los podemos hacer, porque no está a nuestro alcance, pero sigue siendo pecado. Puedo desear a una mujer, pero no me puedo acostar porque es inalcanzable para mí. Sigue siendo pecado. Puedo tener envidia de que mi hermano, mi familiar, mi amigo, el que sea, está mejor que yo o avanza y sigue siendo pecado. Puedo tener pensamientos de que, espero que le vaya mal. Que le cayera una enfermedad. Pero sigue siendo pecado. Entonces, santidad. Necesitamos santidad. Dice Salmo 24, del 3 al 5. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio, oiga. ¿Y acaso nosotros ahora no tenemos acceso directo al Padre porque Cristo en su muerte abrió el velo? ¿Ok? Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y aquí dice, el limpio de manos y puro de corazón,
el que no ha elevado su alma, su voluntad a cosas vanas, oiga, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia de salvación. Y Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, santificad. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pero, entonces, ¿qué hay detrás de conquistar nuestra voluntad? La bendición de Jehová. La bendición de Jehová. Y eso es lo que muchas veces se nos olvida. Queremos la bendición sin obediencia. Queremos la bendición sin disciplina. Queremos la bendición sin santidad. Dice el Señor que Él vino a salvar lo que se había. ¿Qué es lo que se había perdido? Nuestras almas. Por eso Él no vino a rescatar un reino perdido. Eso lo va a hacer después. Pero Él vino a morir por lo que se había perdido y es el alma. Entonces, la palabra es para la restauración del alma, no la restauración de bienes. Y muchas veces ni la restauración de la salud, la restauración del alma. Entonces quiero concluir. Nuestra alma o voluntad, como se quiera ponerle, nuestros pensamientos malos, nuestras intenciones malas, nuestros deseos perversos y otras cosas más, no se doblegarán, no se conquistarán si en nuestras vidas no hay obediencia a su palabra, disciplina a sus mandatos y santidad en nuestras vidas. ¿Quiere que le vaya bien? Queremos que nos vaya mejor. Es que mire, hermano, pero yo creo que con esta enseñanza, con esta meditación, podríamos pasar 5 años sin volver a tocar porque... No, es que esa es la lucha del creyente, doblegar el alma, no otra cosa. Josué era el indicado para conquistar Canaán. El Espíritu Santo es el indicado para conquistar nuestras almas. Entonces, busquemos ser obedientes, busquemos ser disciplinados y busquemos tener una vida de santidad. Conquistemos nuestra alma. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me podrá quitar o eliminar este cuerpo de maldición, verdad? Fíjese, el apóstol Pablo nunca dice, mírenme a mí, que soy lo mejor. Mírenme a mí, que soy perfecto. Sino que es el primero que se pone y dice, miren, a mí me pasa algo. Y nos dice a nosotros, no sé si a ustedes. Tal vez a ustedes no, porque ustedes son santos, no está hablando a nosotros. Y nos dice, fíjense que lo que debo de hacer, no lo hago. Y lo que no debo de hacer, eso hago. ¿A qué se refería el apóstol Pablo? A la voluntad. Y para finalizar, volvamos a Filipenses 3, 13 y 14. Amén. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Usted y yo, hermano, no somos perfectos. Estamos claros, ¿verdad? Somos imperfectos. Pero dice el apóstol, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hermanos, ¿qué tenía que hacer Israel? Olvidarse de Egipto, olvidarse del desierto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Olvidarnos del mundo. Mientras yo no me aleje del mundo, no puedo hacer esto. Dice,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué está delante? La redención de nuestras almas, la transformación de nuestros cuerpos. Y entonces, dice el apóstol, prosigo a la meta. Conquistar nuestra voluntad es proseguir a la meta. Y conquistando nuestra voluntad, ¿a qué llegamos? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Necesitamos dejar atrás nuestra vieja naturaleza, que muchos todavía la seguimos cargando. Se ha vuelto nuestro compadre. Mi vieja naturaleza es el que me lleva a estos pensamientos. Y ahí la tengo. Y déjeme decirle algo. Déjeme ocupar una palabra. No la alimentamos, le damos de hartar. Porque le seguimos metiendo basura. Y ahí sigue nuestra vieja naturaleza. Nos echa el hombro y dice, hey, gracias. Gracias. Es necesario dejar atrás y proseguir a la meta. Padre, gracias por esta mañana. Señor, gracias por hablar a nuestras vidas. Señor, necesitamos conquistar nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque es una manera de honrarte a ti. Es una manera, Señor, de que podamos ser testimonio a los demás. Pero lo más importante es todas las bendiciones que hay en nuestras vidas. Hermanos, ¿qué cosas necesitamos cambiar en nuestras vidas? Muchas veces el Señor nos puede someter a una situación porque tal vez hemos sido como Naamán y tal vez no lo sabíamos. Tal vez pueda ser que estamos pasando por una situación económica y no sepamos y el Señor dice, bueno, te he tenido que traer hasta el Jordán para que desciendas. Hay cosas en nuestras vidas que tal vez nosotros nos preguntamos, ¿por qué soy así? ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué no estoy conforme o no soy feliz de cómo soy? Y trato de vivir o trato de buscar una felicidad. En muchas cosas nosotros hemos sido afectados. En muchas cosas nosotros hemos sido la víctima. Y tal vez la forma de vivir ahora es consecuencia de que alguien fue un victimario sobre nosotros. Pero el Señor, por medio de su Espíritu Santo, puede conquistar nuestra voluntad, puede conquistar nuestros deseos, pero tiene que haber una rendición total. ¿Qué situaciones de nuestras vidas no podemos superar? ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas con nuestra humildad? O problemas con el orgullo. Pero ¿qué pide el Señor? Obediencia, disciplina, santidad. Hermano, el Señor no está pidiendo cosas imposibles para nosotros. El Señor no está pidiendo situaciones en las cuales están fuera de nuestro alcance. Empecemos con la obediencia. La obediencia a su palabra nos ayudará a tener una disciplina. Son procesos, son etapas. Y la obediencia y la disciplina en nuestras vidas nos llevará a tener una vida de santidad.
Señor, ayúdanos. La petición o nuestra petición esta mañana es, ayúdanos a conquistar nuestra voluntad. Porque el conquistar o en el proceso de conquistar nuestra voluntad, habrán bendiciones para nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Llévanos con paz y con bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.